Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a ver conmigo esta increíble batalla de marcas. ¿Cuál ganará? Seguro 1000 veces te habrás preguntado respecto a cualquier marca si pigmenta bien, si da picazón o no da picazón, si seca rápido o tarda un montón en secar, cómo brilla bajo la luz UV y un montón de cosas más. Por eso me pareció muy interesante hacer este video comparando entre las marcas que tengo. Todavía no tengo un montón, pero sí tengo varias y espero más adelante poder invertir y comprarme nuevas marcas para poder hacer otra batalla más. Te pido antes de que empecemos con la primera batalla que por favor te suscribas al canal, le des like al video y compartas, es muy importante, así me ayudas a que mi canal crezca cada vez un poco más. Y ahora sí, vamos a la primera batalla. Batalla número 1, blanco de Diamond FX contra blanco de Superstar. Vamos con el Diamond FX. Vamos con el Superstar. La cámara no lo muestra muy bien, pero en realidad este blanco se ve un poco como si fuera transparente en el centro. Vamos con el Diamond FX. Y ahora vamos con el Superstar. Necesitamos saber si a nuestros clientes les va a resistir durante todo el evento, así que vamos a la prueba de resistencia. No se corrió ninguno de los dos. Los dos salieron perfectamente con una esponja con agua, no tuve casi que fregar ni nada, simplemente pasé la esponjita un par de veces y salió perfecto, pero ahora quiero hacer una prueba más. Vamos con otra prueba, este es el Diamond FX y este es el Superstar. Esto lo hice de una sola pasada con pincel chato y como verás el Diamond FX es un pigmento mucho más fuerte que el Superstar. Es hora de elegir un ganador. Entonces, en las distintas pruebas que hice, ninguno me dio picazón, ninguno se cuarteó al secar, pero debo decirles que cuando lo apliqué con pincel y con esponja, el Diamond FX me pareció un color mucho más cubritivo y mucho más brillante, por lo cual el ganador sin dudas es el Diamond FX. Batalla número 2, negro de Diamond FX contra negro de Superstar. Vamos con el Diamond FX. Y ahora vamos con el Superstar. Vamos con el Diamond FX. Y ahora vamos con el Superstar. Vamos con la prueba de resistencia. Este se corrió un poquito menos que este. Este es Diamond FX y este es Superstar. Ya me lavé la cara y esta vez le tuve que agregar un poquito de jabón porque hacer un color más pigmentado me costó un poquito que salga, pero no tanto. Con un poquito de jabón ya está. Como verás, no me dejó ninguna manchita, no me tiñó la piel, lo que es garantía de confianza de que cualquiera de las dos marcas son buenas para la piel, pero vamos a ver ahora cuál ganó. La
La verdad que me encantaron los dos, ninguno me dio picazón, ninguno se cuarteó en mi piel. Al momento de aplicar con pincel me resultó mucho mejor el acabado del Diamond FX y en resistencia me gustó más el Superstar. El Superstar es más económico, así que si tenés que elegir uno y es por cuestión de plata, quédate con el Superstar, pero para mí los dos son claros ganadores. Batalla número 3. Verde de Tag contra verde de Diamond FX. Empezamos con el verde de Diamond FX. Seguimos con el verde de Tag. Vamos de nuevo con el Diamond FX. Y ahora vamos con el Tag. Veamos ahora cómo brillan bajo la luz ultravioleta. Y por último le hacemos la prueba de la resistencia. No se corrió ninguno. ¡Wow! Este es el Diamond FX y este es el Tag. Ya me lavé la cara, salieron las dos con agüita solamente. La verdad no me dejaron mancha ni nada. Vamos a ver ahora cuál ganó. La verdad es que son muy similares, nuevamente ninguno me dio picazón, ninguno se cuarteó en mi piel. Lo que sí, al momento de aplicar con esponja me pareció que el Diamond FX es un poquito más intenso el color, por eso es que para mí el ganador es el Diamond FX. Batalla número 4. Rosa neón de Tag contra rosa neón de Fusión. Empezamos con el de Fusión. Y seguimos con el de Tag. Vamos de nuevo con el Fusión. Y ahora vamos con el Tag. Y vamos a ver ahora cómo brillan con la luz ultravioleta. Ok, en la cámara estoy viendo que mucho no se aprecia, pero este se ve bien naranja. Mis ojitos lo están viendo bien naranja. Y este se ve rosita así como se ve en la cámara. La verdad, si vos lo que estás buscando es un rosa que bajo la luz ultravioleta se vea rosa, te recomiendo el Fusión. La verdad es la primera vez que veo una marca que
bajo el efecto de la luz UV realmente es rosa, si no siempre es naranja. Mira, te muestro las pastillas. Este es el de fusión y es rosa, bien rosa bajo la luz UV. Y este es el de TAG y bajo la luz UV es naranja. Parece que me hubiera puesto un naranja, sinceramente. La cámara no lo capta tan bien como mis ojos, pero la verdad es una diferencia tremenda. Ahí se ve más o menos la diferencia. Este se ve naranja y este rosa como corresponde, como debe ser. Vamos ahora a la prueba de la resistencia. Yo te cuento que lo que estoy notando es que este todavía está un poco húmedo. Y vos me dirás, pero este lo pusiste después que este. Sí, pero ya pasaron más de 5 minutos desde que me lo puse. O sea, ya tendría que haber secado y siento que todavía no secó. Además, la consistencia de este es mucho más seca. Ya en la pastilla te das cuenta que le tenés que agregar mucha más cantidad de agua. Así que eso es buen dato. No sé si para bien o para mal, lo veremos a la hora de retirarlo, a ver si me pigmentó la piel o no, pero bueno, eso será el próximo paso. Vamos entonces a ver la resistencia. Lo ponemos y vamos. No, mira, la verdad se sentía húmedo, pero está firme. No se corrió ninguno de los dos. Este es el fusión y este es el TAG. Ya me lavé la cara, otra vez salió fácilmente con agua, no tuve que agregarle jabón, ni tuve que fregar mucho, así que se las recomiendo a las dos marcas. Vamos a ver cuál de ellas habrá ganado. Como habrás visto, el tono del fusión es un poquito más oscuro que el TAG, así que ten en cuenta eso a la hora de realizar tu compra. Respecto a las texturas, el TAG me pareció una textura un poco pegajosa y en cambio el fusión una textura demasiado seca que hay que trabajarla con más cantidad de agua. En todo venían empatando, pero al momento de brillar bajo la luz UV, el fusión la verdad me encantó, por eso yo voy a elegir el fusión que brilla realmente en color rosa. Batalla número 5, amarillo neón de TAG contra amarillo neón de fusión. Otra vez un enfrentamiento entre TAG y fusión. ¿Quién ganará esta vez? Empezamos con fusión. Seguimos con TAG. Vamos de nuevo con el fusión. Y ahora vamos de nuevo con el TAG. Acompáñame a ver qué tal brillan con la luz ultravioleta. Claramente el fusión se ve mucho más intenso. Vamos ahora a probar la resistencia. Buenísimo los dos, la verdad. No se corrió ninguno. Lo que sí me pasó, lo mismo que antes. Este lo siento completamente seco. Es más, lo siento hasta con textura seca. Paso la mano y se siente la pincelada que di como con relieve. Este es el fusión. En cambio el TAG lo siento, ahí se levanta un poco, miren. Lo siento un poquito húmedo todavía, en ciertas partes. Acá en esta parte, por ejemplo. Acá también.
Sí, se siente bastante húmedo, pero le pasé el dedo y no se corrió. Así que, bien. Respecto a lo que apliqué con esponjas, quiero que vean que luego de secarse, el Fusión se ve como una textura media rara. A ver si la cámara me enfoca. Este se ve más liso y este se ve como con grumitos, como si fueran grumos. No se ve completamente liso. Este es el Fusión y este es el TAG. Y ya me lavé la cara, salió solamente con agua, la verdad, buenísimos los dos. Pero ahora hay que definir cuál de los dos ganó, al menos es mi opinión. Si vos opinas distinto, déjamelo en los comentarios. Nuevamente me encantaron las dos, ¿qué querés que te diga? Te soy sincera, ninguna me dio picazón, ninguna se cuarteó en la piel. Lo que sí, al aplicar con esponja me gustó más el TAG, ya que la textura quedaba mucho más lisa. En cambio el Fusión quedaba con esos grumitos que te mostré, con una textura que no me terminó de gustar. Ahora, al momento de brillar bajo la luz UV, como viste, el Fusión resaltó muchísimo más, así que depende para lo que estés buscando, si querés que te super brille o cómo querés la textura, es el que vas a elegir, pero para mí esto es un claro empate. Vamos a la sexta y última batalla. Esta vez se van a enfrentar el naranja neón marca TAG y el naranja neón marca Diamond FX. Empezamos entonces con el Diamond FX. Ahora vamos con el TAG. Vamos con el Diamond FX. Y ahora vamos con el TAG. Veamos cómo brillan con la luz ultravioleta. La verdad yo los veo iguales en este caso. Vamos a hacer la prueba de la resistencia. No se movió ninguno. Este es el Diamond FX y este es el TAG. Ya me lavé la carita y nuevamente no tuve inconvenientes, los dos se retiraron fácilmente con agua, pero hay que ver quién gana, ¿no? Para mí, en esta ocasión empataron en cada una de las pruebas. Lo que sí, ten en cuenta que el TAG es más económico que el Diamond FX, lo cual es buenísimo porque podemos comprar un producto de excelente calidad y ahorrarnos un montón de dinero, lo cual es fantástico. Déjame en los comentarios qué otras marcas te gustaría que pruebe y también si no te suscribiste al canal te pido que te suscribas, que le des like al video y que compartas. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y hasta la próxima.